Bueno, gracias a todos por vuestra presencia. Básicamente la charla que he planteado, que si os parece bien, pues estaremos ahí reflexionando 1 hora y media y luego, pues para los más motivados, si queréis, la última media hora para profundizar en un poquito las cuestiones que os voy a plantear. Para mí un poco esta charla, que agradezco a Alexandra y a Sade pues, que me hayan invitado, cuando me ofrecieron hablar sobre liderazgo, claro, yo me pasé 7 años de mi vida como periodista económico y a mí lo que me interesaba era la versión humana, la perspectiva humana que no existía desde mis ojos en las empresas que yo investigaba, ¿no? Esos 1.500 directivos que pude entrevistar, esas 500 empresas en las que entré para analizar, para observar, para escribir artículos. Y la perspectiva del liderazgo siempre me parecía como que era algo muy ajeno a la persona, ¿no? Los gurús y los expertos en management hablaban de estilos, tipologías de liderazgo, ¿no? Y sus beneficios. Yo lo que os voy a plantear hoy es un poco redefinir el liderazgo y hacer un análisis desde la perspectiva psicológica, emocional, profunda, ¿no? Y un poquito esta es la investigación que he estado haciendo con diferentes mapas de la condición humana, diferentes arquetipos, pero sobre todo verificado a través de mi experiencia, a través de cómo son las personas, cómo funcionan, basado también en mi viaje personal, que como sabéis siempre lo cuento. Mi viaje de búsqueda de autoconocimiento comenzó muy jovencito, con 19 años, y estaba muy perdido, no encontraba respuestas, ¿no? Y mi madre es psicóloga, quería que fuera el psicólogo, pero yo me negué porque la perspectiva de la psicología tradicional a mí no me convence para nada, ¿no? También me negué a consumir pastillas porque dije, hombre, eso alivia, pero no hay una verdadera curación. Entonces, uno de los mapas que están muy imbuidos en la charla de hoy es el eneagrama. Y os voy a hablar un poco de eso sin hablar de él, pero simplemente en esa investigación, ¿no? Que es un poco, ostras, cuando conocí esta herramienta, es una herramienta que a mí me hizo de espejo para entender mi ignorancia, mi inconsciencia, mi dolor y sobre todo la herida, que vamos a hablar mucho de la herida de nacimiento, desde la que hemos ido forjando una personalidad, una forma de ser, para compensar precisamente esos traumas muy inconscientes que todos tenemos. Entonces vamos a aplicar todas estas investigaciones al ámbito del liderazgo, ¿no? Pues claro, para mí, empezar a conocerme a mí mismo supuso una experiencia transformadora, un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad, un cambio en la forma de entenderme a mí, de entender a las personas y por ende de entender por qué entre todos hemos construido este tipo de empresas tan deshumanizadas, con este arquetipo de jefe tan tóxico. Y cuando hable de jefe, hablaremos de mentalidad. Porque igual, oye, tú, no sé, gestionas un equipo de personas y le podemos llamar a eso jefe, pero sobre todo verlo como una mentalidad que abunda en las empresas. Hablaremos de una mentalidad de jefe y hablaremos también de una mentalidad de líder, ¿no? Bueno, sin más, voy a empezar un poquito con la charla. La he llamado el liderazgo consciente. Vamos a ponerle consciencia a ese liderazgo. Bueno, es lo que decía, ¿no? Todos hemos tenido un jefe tóxico. Yo al menos cuando estuve de becario y en mis primeras colaboraciones profesionales, la verdad es que la persona que supuestamente me gestionaba, me coordinaba, yo lo veía como un obstáculo, como un impedimento para aportar valor, para desarrollar todo mi potencial. Era alguien que se limitaba a decirme lo que tenía que hacer, a echarme broncas cuando me equivocaba y sobre todo a proyectar pues, su malestar en momentos del día muy estresado, ¿no? Hay que entender que el jefe surge de una cosmología industrial, de una empresa, pues eso, que lo importante es el sistema productivo, el capital, y donde las personas no son importantes. No es importante el talento, la pasión, la actitud, porque lo importante, pues eso, es los elementos más productivos, ¿no? Entonces, si nos fijamos, para entender un jefe, el jefe, como yo lo entiendo, desde ese viejo paradigma, es una persona condicionada. Es una persona, pues eso, que ha sido educada en este paradigma industrial, que no se conoce a sí mismo, que no tiene pensamiento propio. Es decir, que es una persona que, bueno, ha recibido una educación basada en obedecer, ¿no? En seguir a otros. Entonces, cuando él tiene una capacidad de mando, pues hace lo mismo, ¿no? Empieza a dar órdenes, ¿no? Entonces, claro, es una persona que limita a sus colaboradores, es una persona que está orientada al propio interés. O sea, lo que le interesa es que los colaboradores, oye, cumplan con lo que él dice y que atiendan sus propias necesidades, ¿no?
Y muchas veces, insisto, se convierte en un obstáculo para que la gente que forma parte de esos equipos dé lo mejor de sí misma, ¿no? Para mí eso es un poquito el jefe. No tiene propósito ni sentido, porque claro, no sabe quién es, no sabe para qué está aquí, pues seguramente movido por el miedo quiso entrar a una empresa, que alguien le diera un contrato indefinido y de repente pues seguramente también tenía un jefe que le decía lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, claro, igual está en una empresa no porque crea en ella, sino porque tenía miedo a estar en la incertidumbre del mercado laboral, ¿no? Entonces, claro, veremos que hay muchas personas que sí, pues su principal motivación en una empresa es ganar dinero, ¿no? Y hacer lo que se supone que tengo que hacer. Me adapto al orden social establecido, al statu quo, ¿no? Que viene impuesto por esa cultura organizacional. El jefe lleva máscara, insisto, el jefe no se conoce y ha ido desarrollando una máscara, una personalidad, un falso concepto de identidad. No sabe quién es y entonces, claro, no sabe muy bien lo que pasa en su interior, vive hacia afuera, ¿no? Entonces veremos luego en el análisis individual las consecuencias que eso tiene. Es decir, para no insistir más, ¿no? Para mí el jefe es una persona inconsciente, una persona egocéntrica, es una persona ignorante, es una persona que, oye, que está ahí en el día a día, pero que, no sé, yo desde mi punto de vista, en la era del conocimiento, de la que ahora hablaremos, los jefes sobran, los jefes no hacen falta, porque son un elemento muy burocrático. Seguro que os ha pasado alguna vez que tienes una idea muy interesante y, oye, se la comentas a tu jefe y no te escucha y te dice, no, esto no puede salir, las cosas se hacen como yo digo, ¿no? Entonces, insisto, este tipo de mentalidad limita el desarrollo del potencial de las empresas. Y como vemos, en la era del conocimiento, que es un marco tremendamente competitivo, globalizado, las empresas no se pueden permitir el lujo de tener jefes. No se pueden permitir el lujo de que hayan personas que limiten el potencial. No se pueden permitir el lujo de no escuchar todas las ideas que puedan tener todas las personas sin importar el cargo que ocupen, ¿no? Por supuesto, el jefe es autoritario y uno de los rasgos del autoritarismo es echar broncas, ¿no? No sé si os han echado bronca alguna vez, pero ostras, cuando tú cometes un error y viene la persona de turno que te echa una bronca, se está perturbando a sí misma, está resquebrajando la relación contigo, pero el error ya se ha cometido. Entonces, claro, los jefes penalizan, castigan que tú cometas errores. Entonces, claro, crean una cultura basada en el miedo a equivocarse. Entonces ya me diréis cómo vamos a innovar si no podemos arriesgarnos, cómo vamos a arriesgarnos si no podemos cometer errores, porque madre mía, qué miedo que tengo porque cometer un error, el jefe de turno me va a venir a echar la bronca, ¿no? Y luego además, claro, el jefe también tiene sus propios jefes, ¿no? Que son altos directivos seguramente y suele ser muy victimista, ¿no? Y también en mi etapa como, insisto, becario, colaborador, ostras, a veces venía el jefe y bueno, supuestamente él daba por hecho que fruto de su cargo, pues podía desahogarse con sus colaboradores, tú. A veces yo me sentía como el psicólogo, ¿no? Me venía la persona a desahogarse de su malestar y yo pensando, madre mía, ¿no? En fin, como veis, esta es la visión que yo tengo. Diréis, joder, qué negativo este tío. Bueno, sí, vamos a hablar ahora de lo que para mí y de lo que estoy viendo en esas nuevas empresas, del nuevo paradigma, de esta era del conocimiento emergente, donde las personas es el centro de la empresa, es lo más importante. Vamos a ver un poquito ese cambio de mentalidad, ¿no? Insisto, los jefes para mí son de otra era. Hablamos de líderes, ¿no? Claro, yo os pregunto, ¿cuántos líderes habéis conocido? ¿Cuánta gente a lo largo de vuestra carrera profesional os ha inspirado? Ha hecho que sacara lo mejor de vosotros mismos. Que llegaras a casa y quisieras compartirle a tu pareja y decir, joder, tío, mi jefe, mi líder, la persona que está un poco al cargo, es un tío muy inspirador. Es una persona que aprendo un montón de él. Es una persona que me escucha. Es una persona que tiene unas ideas increíbles y que escucha mis propias ideas. Es una persona humana, conectada. Porque claro, os tengo que decir que en la medida que iba investigando como periodista, iba entrevistando a personas. Y claro, cuando coges el teléfono y dices, oye, sí, quiero hacer una entrevista, soy periodista del País, da igual cómo te llames tú. Los jefes de esta era industrial también son muy vanidosos y, oye, periodista del País te abren la puerta a cualquier despacho, ¿no? Claro, yo entraba con esos ojos de ingenuo, de filósofo, ¿no? Y me daba cuenta de que en muy pocas ocasiones descubrí que había una persona que estaba al cargo, un alto directivo, que estuviera humanizado, tú. La mayoría, desde mi punto de vista, eran robots desalmados, orientados a ganar dinero en el corto plazo, a seguir los dictados de los dueños del capital. Y esto, insisto, esto no hay que demonizarlo, simplemente hay que entender que es de otra era, que era necesario, pues eso, en el siglo XIX y supongo a lo largo del siglo XX, pero estamos en otra historia ahora, estamos en el siglo XXI, estamos en la era del conocimiento. La principal fuente de riqueza es el talento, es la creatividad, es la inteligencia de las personas. Entonces, claro, necesitamos que las personas que ocupen estos cargos de poder, de influencia, de liderazgo, se conozcan verdaderamente a sí mismas y estén ocupando esos cargos porque eso es lo que les apasiona. Pues liderar a personas, liderar proyectos que tengan sentido,
orientados al bien común, personas que tengan pensamiento propio, que hayan cuestionado las creencias con las que fueron condicionados, que sigan su propia voz interior, que estén conectados con su corazón, con su humanidad, y que digan, oye, vamos a crear riqueza al servicio de los ciudadanos, al servicio de la sociedad, y que ganemos dinero como resultado. Claro, este tipo de liderazgo genera un comportamiento organizacional muy diferente, donde las personas, oye, pues pueden, pues eso, sobresalir, porque a muchos jefes no me interesa que sobresalga este porque igual lo van a ascender, ¿no? Vemos unas culturas mucho más horizontales. Entonces, claro, vamos a ver que la revolución del liderazgo tiene consecuencias muy bonitas, ¿no? Si bien el jefe está movido desde el ego, de esa parte limitada, oscura, que vamos a reflexionar, el verdadero liderazgo nace de esa esencia, de esa semilla con la que todos nacimos, pero que debido al tipo de educación, que desde mi punto de vista castra la autoestima, mutila la creatividad, aniquila pues la inteligencia única de cada persona, porque os pregunto, no sé, para mí sobrevivir a 16 años de sistema educativo, yo acabé el cole y realmente no tenía ni idea de quién era, estaba llena de miedos, de ansiedades, de carencias, de frustraciones, insisto, quería que alguien se hiciera cargo de mí porque no tenía ni idea de qué hacer con mi vida, ¿no? Entonces, claro, estamos viendo un cambio de paradigma. Un líder es una persona que se lidera a sí misma, es una persona que ha puesto sus miedos sobre la mesa, los ha analizado y los ha transformado, que tiene una sana autoestima, una sana percepción, ya sé quién soy, ya sé para qué sirvo, ya sé para qué valgo. Me encanta, oye, liderar, gestionar a personas, pero desde otra perspectiva, viendo cada uno de mis colaboradores como un potencial por desarrollar y les inspiro a través de mi propio ejemplo. Y claro que estamos en la empresa para trabajar, pero no debemos olvidar que somos seres humanos, que tenemos necesidades y también hay ratos pues, para también ser psicólogo y escuchar a las personas, ¿no? Con mucha más flexibilidad. Claro, un líder aprende sus errores, un líder se permite equivocarse porque entiende que, oye, los errores son lo que nos permite aprender y también permite los errores de los colaboradores y crea una cultura orientada al aprendizaje, al cambio, a la evolución. Entonces, claro, frente al error, los colaboradores no tienen miedo y al no tener miedo, pues se atreven a decir lo que piensan, se atreven a innovar, se atreven a arriesgarse. Y claro, todo esto tiene consecuencias en los intangibles muy buenos para la empresa. Es una persona auténtica. Es una persona que igual, oye, pues entra y como es un ser humano, antes de empezar la reunión, pues oye, también puede conectar con la humanidad del otro. Es una persona responsable, que no culpa a los demás, que no se victimiza y que simplemente, pues en ocasiones, pues claro, como somos personas, pues oye, te puedo contar estas cosillas y hablan, pues eso, de cosas más emocionales en el ámbito de la empresa, ¿no? Porque durante mucho tiempo se nos ha dicho que en el trabajo estamos para trabajar, que las emociones en casa, ¿no? Pero claro, es un jefe, es un líder que se ha limpiado las gafas y ve que, oye, antes de que profesionales, detrás del cargo que tú ocupas, detrás del título que has estudiado, hay una persona que tiene sus necesidades, sus complejos, sus carencias y todo eso influye en el día a día. Las principales quejas de las personas, al menos las que yo escuché, las quejas de todos los empleados de todos los lugares de España son cuestiones puramente emocionales. No me valora, no me respeta, no me escucha, o relacionados con lo que gano. Entonces, todo eso es muy importante para que las personas den lo mejor de sí mismas, para que una empresa se convierta, pues eso, en un movimiento de personas que voluntariamente pues, despliegan, como he dicho, su talento, su inteligencia, su creatividad. Y claro, en el mundo competitivo en el que nos encontramos, donde todo lo que puede hacer una máquina lo va a acabar haciendo una máquina, o donde todo lo que puede hacer un brasileño, un chino o un indio en economías emergentes se acabará deslocalizando, pues es fundamental crear una cultura en base a este cambio de mentalidad, a este liderazgo, donde el capital humano, que es lo más importante, pueda desplegar pues, todo ese potencial. Entonces, insisto, para mí el aspecto filosófico, el aspecto psicológico, incluso espiritual de la persona es fundamental para entender a las personas, a las nuevas personas que van a liderar, ¿no? Bueno, el liderazgo es servicio. O sea, el liderazgo, claro, es, yo sirvo a mis colaboradores. Yo quito los obstáculos que impiden a mis colaboradores rendir de la mejor manera posible. Cuando tiene alguien un problema, acude al líder y el líder, oye, se encarga de solucionar, de ayudar a solucionar los problemas de sus colaboradores. En vez de que el jefe que está, tienen que trabajar para mí, tienen que estar por mí, tienen que solucionar mis problemas, uno es líder porque otros le siguen. Y otros le siguen porque creen en esta persona, creen en los valores, creen en su visión. Y sobre todo porque sienten que esta persona es que me está ayudando a crecer, me está ayudando a mejorar como profesional, ¿no? El líder da ejemplo, ¿no? Para mí el líder es sabio. Y la verdad es que la sabiduría y la empresa son dos palabras aparentemente hoy en día muy contradictorias. Yo siempre digo que la mejor inversión que puede hacer un empresario, un líder, un directivo, alguien que está en contacto con muchas personas, es invertir en sí mismo, en su propio autoconocimiento. Como sabéis, el camino al autoconocimiento es lo que nos permite cultivar esa sabiduría, saber cómo hacer las cosas.
Porque además, claro, vamos a ver que cada persona es única, no hay nadie como tú. Lo que sí es verdad es que hay diferentes tipologías que hoy las vamos a investigar. Entonces, claro, el líder tiene que tener ese punto psicológico de conocerme a mí, de conocer al otro, porque como iremos viendo, algún colaborador pues brilla y destaca cuando le creas un marco de seguridad, de confianza, donde más o menos la persona entiende lo que tú esperas de él, pero en cambio otras personas mucho más libres, más independientes, que incluso les molesta. Esas personas que dicen, es que a mí no me gusta que me digan lo que me tienen que hacer. Entonces un líder entiende esas diferencias y a uno pues le da seguridad y a otro le da más libertad, a otro le da más reconocimiento, y las personas cuando sienten que ese aspecto emocional está cubierto, insisto, es cuando dan lo mejor de sí mismas, ¿no? Lo que os propongo ahora es, vamos a analizar, en base a todos estos mapas, todos estos arquetipos que he investigado, vamos a ver 9 tipos diferentes de jefes, ¿no? Esa parte egoica que hemos de trascender, que hemos de aprender, pues eso, a ir más allá de eso, para ejercer un verdadero liderazgo. Entonces, bueno, la primera categoría que podemos hablar es que hay 3 grandes tipos de personas, ¿no? Los primeros son viscerales, otros son emocionales y otros son intelectuales. Pero voy a hablaros de un ejemplo, de algo que me pasó mientras hacía un curso basado en autoconocimiento aplicado al autoliderazgo. Fijaos, era un curso que la puerta daba a la calle, tú, y en esa sala pues habían como 25 personas. Y en un momento dado, os explico de la manera más objetiva lo que pasó, porque cada persona interpreta la realidad de forma subjetiva, distorsionada, en base a su, pues eso, modelo mental, a su esqueleto psicológico, a eso que viene de serie, ¿no? Esto es lo que vamos a investigar hoy. Pues bueno, en un momento dado del curso, entra un ser humano en la sala, en el curso, en un determinado estado de consciencia y empieza a moverse así por la sala. Y va con una bolsa de cartón, una botella, y se mete hasta dentro del curso. Yo me quedo quieto y digo, ostras, a ver qué pasa. Y en un momento dado, un alumno, un participante, se levanta, lo coge con fuerza, lo mira, le dice, tío, son las 2 del mediodía, toma 1 euro y tómate un café, hombre. Y lo saca con fuerza de la sala. Y el tío se sienta y una mujer que había ahí dice, tío, te has pasado, pobre hombre, ¿cómo lo has tratado? Y otro participante levanta la mano, que va, tío, gracias por sacarlo. Parecía que estaba apretando el culete el tío. Estaba muerto de miedo, pensaba que nos iba a matar a todos. Entonces yo le digo, típico del crecimiento personal, digo, oye, vamos a hacer una ronda y que cada uno explique lo que ha visto. Porque si la realidad es neutra, pero la interpretación es subjetiva, pues vamos a ver. Fijaros, si sois personas viscerales, ¿qué quiere decir? Que la herida del ego, desde donde nace esa personalidad que vamos a investigar hoy, se asienta sobre un conflicto visceral. Sois personas que sentisteis, pues eso, hubierais visto una amenaza, hubierais visto una agresión. Dice, ¿qué coño hace este tío entrando aquí? Y claro, los viscerales son como las personas que pasan más a la acción. Y efectivamente un visceral se levantó y asumió la responsabilidad de sacar a esa persona, ¿no?, de la sala. Los viscerales son personas que suelen ser muy conflictivas, suelen caer en la agresividad, suelen tener conflictos de independencia, de represión, emociones básicas de los viscerales, la ira, la rabia. Los viscerales es buena gente, pero hacen mucho más ruido. Expresiones típicas de un visceral, no me toques los... no soporto que me digan lo que tengo que hacer. ¿Algún problema conmigo? O sea, los viscerales, insisto, son buena gente, pero bueno, hacen ruido porque son conflictos, pues eso, más violentos, ¿no? Luego vemos otra categoría que son los emocionales, ¿no? O sea, el trauma ya está más enquistado en la parte emocional del ser humano. Claro, si eres un emocional, si hubieras estado ahí, seguramente que hubieras visto, hostia, pobre hombre, qué lástima, mira lo borracho al mediodía, qué vergüenza, de verdad, pobre gente, Ay, pero, ¿qué hace? ¿Qué borde este tío? ¿Pero cómo lo está tratando? Pobrecito, tío, te has pasado. Y claro, es otra forma muy diferente de interpretar. Los emocionales ya no es una falta de serenidad, como los viscerales, es una falta de autoestima. No me quiero, no me valoro, no me reconozco. Entonces desarrollo una personalidad para conseguir ese objetivo. Y claro, cuando ejerzo el liderazgo, pues eso, intento caer bien, intento gustar, soy un poco falsete. Claro, los viscerales, ya lo he dicho, buscan independencia, buscan autonomía, que me dejen en paz, qué pesada es la gente. En cambio, los emocionales no, buscan aprobación del entorno, busca que me quieran los demás. Entonces ya vemos que eso condiciona la personalidad y esa personalidad condiciona el tipo de jefe o de líder que eres, ¿no?
En último lugar, en esta primera generalización están los intelectuales, que es la falta de confianza, es el tema del miedo, la inseguridad. Entonces, estas personas buscan apoyo, orientación. Claro, las personas, pues eso, intelectuales que estaban en la sala, ¿cómo interpretaron ese hecho? Ostras, ¿y este tío qué va a hacer? ¿Que nos va a matar? Oye, va, haz algo, va, sal tú. No, no salgas tú. Ah, mira, ese levanta. Ah, se lo lleva. Y una ansiedad, un nerviosismo. Uf, gracias, tío. Yo estaba muerto de miedo, pensaba que nos iba a matar a todos, ¿no? Pero insisto, esto pasa cada día, nos pasa a todos. Pasan cosas, pero cada uno las interpreta en base a cómo cada uno es. Y eso, insisto, condiciona los estilos de management en las empresas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a repasar cada uno de estos estilos psicológicos, los viscerales, los emocionales y los intelectuales, y lo que ahora os propongo es dar un breve repaso, una breve pincelada, porque cada uno de estos daría para una charla en sí misma, de un poquito cómo pueden funcionar al actuar como jefes o como líderes. Cuando hablemos de los jefes hablaremos de la parte más limitada, de la parte más egoica, y cuando hablemos de líderes hablaremos de la parte pues, más desarrollada, más consciente, ¿no? Bueno, empezamos por los viscerales. Empezamos por el jefe, que es un nombre, le podemos llamar de muchas maneras, el perfeccionista. Claro, seguro que habéis tenido uno de estos, los perfeccionistas, ¿no? O sea, son personas que, fijaros, ¿cuál es su herida de nacimiento, ¿no? La herida es, no soy suficiente. Esto es muy inconsciente, ¿eh? No soy suficiente, no soy perfecto. O sea, tengo una sensación de insuficiencia y de perfección constante en mi interior. Nada de lo que hago es suficientemente perfecto. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, ser como soy no está bien, no es suficiente. Entonces, creo un ideal de cómo tengo que llegar a ser. Creo un ideal de perfección y acabamos de entender el mecanismo de la autoexigencia. Son personas que tienen ahí un juez interno que les machaca, que les critica, que les corrige constantemente, que les exige un montón a sí mismos y que, bueno, porque no, nunca llegan a esa perfección y que por ende empiezan a exigir, a machacar, a corregir a las personas que les rodean, porque claro, como me siento imperfecto, solo veo imperfección. Son personas, como aquí digo, que oye, pues que ven que sus empleados son imperfectos, son mediocres. Es que, joder, aquí, macho, no puedo delegar. Es que la gente no sabe hacer las cosas. Y claro, este es el arquetipo de los que pegan las grandes broncas, ¿no? Porque, no sé, yo me acuerdo donde trabajaba, teníamos un jefe de estos y tú estás haciendo un informe periodístico, estás ahí 1 mes y medio investigando datos, porcentajes, no sé qué, le entregas el dossier de 300 páginas a este jefe perfeccionista y ¿qué te dice el jefe perfeccionista? Vaya mierda de portada, ¿no? Podías haberle puesto un poco de color. Jolín, mira que elegir el negro. O sea, ya no ve todo lo que hay, no, solo ve pues que, oye, pues desde su punto de vista, oye, esto tendría que ser de forma diferente. Un jefe egoico, perfeccionista, entraría en esta sala y diría, vaya mierda auditorio, ¿no? Aquí no hay ventanas, tú. Porque da por hecho de que en este auditorio tendría que haber ventanas. O sea, estas personas siempre viven la vida desde lo que tendría que ser, desde cómo tú tendrías que actuar, desde cómo tendrían que ser mis empleados. Entonces, claro, ¿qué cosechan estas personas? Pues ira, enfado, frustración. Son los amargados de las empresas. Son la gente calcinada, insisto, por esa ira, esa bola de fuego que arde en el estómago cuando las cosas no son como yo quiero, ¿no? Entonces, claro, son jefes que aprietan mucho a los colaboradores, que les exigen un montón. Son las personas que son cómplices del síndrome de trabajador quemado. O sea, gente que dices que, macho, es que haga lo que haga, nunca es suficiente para contentar a este jefe, ¿no? Entonces, insisto, ese perfeccionismo es tremendo, ¿no? Son personas muy prepotentes, son estos jefes que te están hablando y sobre todo cuando el público te dice, en mi humilde opinión, yo creo que soy de las 3 personas más humildes de esta empresa. Y tú, madre mía, ¿no tienes espejos o qué? Son personas muy moralistas, siempre están viendo lo que está bien, lo que está mal. Entonces, insisto, son personas que acaban quemando a sus equipos, ¿no? En fin, podríamos seguir, pero claro, insisto, no saben delegar porque las cosas nadie las hace como yo. Yo me acuerdo que uno de estos, cuando me contaba confidencias, me decía que él jugaba fútbol y decía, no, yo empecé de portero, pero coño, estaba de portero y decía, coño, defensa, y veía que los defensas eran muy malos. Entonces me empecé a poner de defensa. Y me ponía de defensa y era, coño, medio centro, va, y la gente no pasaba el balón. Y dije, pues ya me pongo yo de medio centro. Y de repente, delanteros, y al final, oye, ya me pongo yo de delantero. Porque claro, luego volvía y dice, coño, medio centro. O sea, son personas, insisto, que acaban aplastados por su propia ira, ¿no?
y personas que acaban quemando, como he dicho, el personal. Bueno, en fin, todo esto es insostenible, es un paradigma muy egoico, es una persona pues eso, que está limitada por esa herida no sanada, que normalmente no la observamos porque no miramos en nuestro interior, siempre buscamos afuera, en este caso busca perfección, que las cosas siempre salgan como yo quiero, pero cuando uno hace un cambio de paradigma, cuando uno empieza a conocerse, y normalmente empieza uno a conocerse o a querer conocerse cuando está harto de sufrir, cuando estas personas ya no pueden más de cabrearse, de estar enfadadas con todo el mundo, les empieza a salir pues bruxismo, dolor de cabeza, tensión en la espalda, porque somatizan mucho, porque claro, son perfeccionistas, enfadarse es imperfecto. Entonces suelen ser personas que se tensionan pero que se lo comen todo para adentro, ¿no? Hasta que acaban reventando. Pues bueno, en el cambio de paradigma podemos hablar de que estos potencialmente son líderes inspiradores. Son personas que se han dado cuenta de que, oye, en vez de querer cambiar a los demás, en vez de querer que la sala sea de esta manera, no, voy a empezar por el principio. Voy a aceptarme a mí mismo tal como soy. Voy a empezar a trascender esta autoexigencia feroz. Voy a sentirme perfecto en mi imperfección. En vez de querer que las cosas sean perfectas, voy a procurar que sean dignas. Y son personas que, insisto, inspiran a través de su propio ejemplo. Claro, en la medida que estas personas empiezan a aceptarse, transforman la ira en serenidad. Fijaos, la ira y la serenidad están hechos de lo mismo. Lo que pasa es que la ira, pues eso, tiene que ver con ignorancia, con inconsciencia, con muchas limitaciones. En cambio, la serenidad, pues eso, es lo mismo, pero algo más evolucionado. Entonces, claro, estas personas empiezan a aceptarse a sí mismas y empiezan a aceptar a los demás tal como son. Empiezan a aceptar la empresa tal como es. Y al empezar a aceptarse y a aceptar las cosas, paradójicamente empiezan a transformarlas. Entonces, claro, son personas que, oye, en el viejo paradigma, en el ego, siempre están obsesionadas con su punto de vista, son adictos a dar su opinión, en cambio, desde la nueva perspectiva, son mucho más flexibles, mucho más tolerantes. Y de repente un colaborador dice algo con lo que él no está de acuerdo, pero, oye, puede incluirlo y puede aprender algo al respecto, ¿no? Son personas muy disciplinadas, muy organizadas, muy metódicas, que están, pues eso, centradas en la excelencia, en la calidad. Entonces, claro, también insisto, el tipo de liderazgo, como he dicho antes, condiciona el tipo de cultura de una empresa. Si tenemos muchos líderes de estos o muchos jefes de estos, eso acaba condicionando el comportamiento de una empresa, ¿no? Que puede estar orientado a esa perfección inalcanzable o a una excelencia, una dignidad, una calidad que es mucho más inspiradora, ¿no? Entonces, bueno, insisto, necesita aprender a aceptarse y una conducta muy positiva puede ser evitar querer ser el mejor, porque los perfeccionistas quieren ser los mejores y compiten por ser el mejor de la empresa. Claro, eso es un paradigma que no entra en esa cooperación tan necesaria, ¿no? Entonces, bueno, también he encontrado, para decirlo de otra manera, diferentes cuentos filosóficos que yo creo que podrían ser muy interesantes para cada tipo de personalidad que estamos investigando, ¿no? Por ejemplo, hay uno que dice que había uno de estos niños perfeccionistas, ¿no? Que luego igual se convierten pues, en estos jefes también perfeccionistas, que sufría mucho por los dramas que había en el mundo, siempre estaba sufriendo porque claro, el mundo era muy imperfecto. Luego se hizo joven y se hizo un líder sindical, quería cambiar el gobierno, quería cambiar a los banqueros, quería cambiar a los empresarios, no lo conseguía. Y bueno, finalmente ya, pues, ya se hizo mayor, tenía familia y empezó a pagar su amargura, su frustración, pues con su mujer y sus hijos. Y se dice que a los 80 años se iluminó. A los 80 años empezó a conocerse, empezó a tener revelaciones, pero al día siguiente de descubrir realmente quién era, se murió tú. Pero escribió un epitafio que estaba en su tumba y decía: cuando era un niño quería cambiar el mundo, cuando era joven quería cambiar a mi país, cuando era adulto quería cambiar a mi familia. Y ahora que soy un anciano y estoy a punto de morir, me he dado cuenta de que si hubiera cambiado yo, hubiera cambiado todo lo demás, ¿no? Estas personas inician la transformación cuando se dan cuenta de que tú eres lo único que ha de cambiar en tu vida, tu mentalidad, tu forma de ver la vida. Y desde ahí todo lo demás empezará poco a poco a cambiar, ¿no? Bueno, este sería el primer tipo, insisto, de forma resumida, ¿eh? Seguimos con los viscerales. Este es un tipo de visceral que os va a chocar que sea visceral, pero vamos a ver que el trauma también está en el centro visceral. Son los líderes invisibles, tú. No sé, yo me acuerdo también que uno me comentaba: ostras, tú, ayer fuimos a cenar, ¿te acuerdas que ayer fuimos a cenar tú y yo y Carlos? Y tú, ¿Carlos? ¿Quién coño es Carlos? Dice, coño, Carlos, tío, joder, el de la oficina. No, es invisible, pasa desapercibido. Estas personas no quieren conflicto.
Estas personas dicen, oye, ¿vamos al cine? ¿Quieres ir al cine? Y el tío, sí, sí. Incapaz de decir que no. Y tú estás en la entrada del cine con las 2 entradas en la mano y te manda un mensajito porque son pasivos agresivos y te dice, oye, que al final no puedo ir, espero que disfrutes de la peli. Tú le llamas, ¿no? Para decirle, pavo, móvil apagado. Entonces, claro, estos jefes son los que se escaquean del conflicto. O sea, no, van a su bola, no quieren, pues eso, no quieren confrontar las cosas. Están ausentes. Es el laissez-faire que se dice, pero es que estos directamente son ausentes. En el día a día hay conflictos que pueden dar potencialidades, pero estas empresas no pueden con el conflicto, no pueden con la ira, no pueden con la agresividad. Son personas que se niegan a sí mismas, que se infravaloran, que la herida, fijaos, la herida de nacimiento es no soy importante, no soy bienvenido. Son personas que en los grupos pasan desapercibidas, se amoldan, se acomodan. Si el equipo piensa blanco, 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 cuando llegue su turno dirá blanco. Si el equipo piensa negro, 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 cuando llegue su turno dirá negro, ¿no? Entonces, claro, eso desde la perspectiva de ser un jefe, un líder, es tremendamente tóxico también, porque alguien tiene que tener esa visión, ese liderazgo, ¿no? Claro, un 9 también, un poquito en el sentido de lo que estamos hablando, ¿no? De ese liderazgo apático. Este tipo de personas dicen, ¿para qué estar de pie si puedo estar sentado, ¿no? Es la pereza, es la desidia. O sea, es un poco, imaginaos un jefe que fuera el gran Lebowski, imaginaos, es de lo que estamos hablando. Dice, ¿para qué estar sentado si puedo estar tumbado tú? Y dice, sí, soy una persona apática, ¿y qué? ¿Y qué más da tú? Y tú le vas, oye, esto, y dice, oye, si no tiene solución, ¿para qué preocuparse tú? Y si tiene solución, ¿para qué preocuparse? ¿Me explico o no? Es una indolencia, es una dejadez tremenda, ¿no? Y tú dirás, bueno, oye, venimos de uno muy conflictivo, sí, pero es que son diferentes tipos de conflicto como vamos viendo, ¿no? Entonces, bueno, estas personas piensan, no puedo autoafirmarme. Las personas importantes, como yo no soy importante, son mis colaboradores. Y claro, estas personas, pues los demás acaban haciendo un poco lo que les da la gana frente a este estilo de liderazgo, ¿no? Entonces, insisto, emociones predominantes, la pereza, la dejadez, la infravaloración, procrastinación, siempre dejan las cosas para el último momento, ¿no? Y esto tiene consecuencias, como digo, en el día a día de las empresas. Bueno, todo esto, insisto, genera muy malos resultados y en ese cambio de paradigma, paradójicamente, cuando las personas desarrollan su potencial, su talento, cuando empiezan a conocerse, estas personas podemos hablar de un liderazgo participativo, unas personas que son proactivas, que hablamos de una acción consciente, personas que empiezan a reafirmarse, pero lo hacen con mucha asertividad. Mira, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, me parece muy interesante, pero si te parece, oye, vamos a tomar esta idea, vamos a tomar la otra y entre todas vamos a crear algo que sea mucho mejor, ¿no? Son personas, pues eso, que ejercen un liderazgo más democrático, participativo, incluyente, ¿no? Son personas muy humildes, muy respetuosas con los demás, son personas, oye, que están dispuestas a escuchar todo tipo de ideas y a ponerlas en práctica, que tienen muy en cuenta a su equipo, a las personas que lideran. Y además para ellos es muy importante la armonía, la paz, crear entornos, pues eso, muy tranquilos, muy relajados, donde las personas puedan dar lo mejor de sí mismas. Es fundamental para estas personas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesita aprender esta persona? Necesita aprender a sentirse en paz, necesita aprender a resolver sus conflictos internos. Porque yo me acuerdo que también una vez le pregunté a una de estas personas, ¿tú te has enfadado alguna vez? Y me dijo, una vez me enfadé. Y yo, ¿y qué te pasó? Y dice, no me acuerdo, la verdad. O sea, es una negación total. O sea, es que me infravaloro, entonces me adapto, me amoldo, entonces al final son personas que son como boyas a la deriva, ¿no? Que no acaban de tomar sus propias decisiones. Tampoco brillan en esa autenticidad, porque, insisto, siempre se amoldan al pensamiento del colectivo. En cambio, desde la perspectiva del liderazgo, aprenden a estar verdaderamente en paz consigo mismas, aprenden a ser asertivos, aprenden a poner límites, aprenden a decir que no, y por supuesto también aprenden a sacar lo mejor escuchando a todos los colaboradores que forman parte de su equipo, ¿no? Entonces aquí hay un cuento también muy interesante que tiene que ver con estas personas, que dice que había una vez un reino o una empresa donde había un rey o un jefe que un buen día se cayó del caballo y se rompió las 2 piernas y no pudo volver a caminar. Los médicos no pudieron curarle y le daba mucha rabia ver a la gente del reino caminar. Entonces ordenó un decreto que de la noche a la mañana los habitantes del reino tenían que andar con muletas, como él. Todo el mundo tenía que andar con muletas. Y poco a poco, pues claro, las madres empezaron a condicionar a las nuevas generaciones para que andaran con muletas. Y de la noche a la mañana, pues todo el reino andaba con estos trozos de madera. Claro, el rey tuvo una vida tan longeva que murió
muriendo consigo el recuerdo de que se podía caminar con las dos piernas, ¿no? Y un buen día, pues en la plaza del mercado, los chavales que estaban por ahí, los abuelos les decían, chavales, vosotros que podéis andar con las dos piernas, eso es lo natural. Pero los chavales, ¿pero qué dices? Pero si lo normal es andar con muletas, hombre. Pero se cuenta que una de estas personas, con la mente abierta, humilde, respetuosa, con otros puntos de vista, dijo, oye, pues voy a intentarlo. Pero claro, sus piernas estaban entumecidas, se caía todo el rato al suelo, la gente se reía de él, ¿no? Pero poco a poco fue fortaleciéndose y hubo un día que empezó a caminar, a correr y a dar saltos por la plaza del mercado. Se cuenta que en este reino, donde todo el mundo lleva una vida limitada, caminando con muletas, se recuerda a este joven como el loco que caminó sobre sus dos piernas, ¿no? Entonces, claro, a veces, debido a esta personalidad, pues nos cerramos a puntos de vista que pueden ser tremendamente beneficiosos para las empresas. Y hoy en día todo está cambiando, que necesitamos ver las cosas con nuevas perspectivas. Este tipo de liderazgo más participativo, pues también suele dar buenos frutos en esa dirección. Vamos a terminar el último de los viscerales. Le he puesto el jefe sheriff, tú. Estos hay muchos. Estos hay un montón en las empresas. Estos se pelean por llegar a lo más alto, tú, por llegar a la cima. Pero no, a estos no les interesa que las cosas se hagan perfectas o no tienen miedo a entrar en conflicto. No, no, estos quieren poder. Directamente lo que les mueve es el poder. ¿Y por qué les mueve el poder? Porque fijaos, la herida egoica, la herida de nacimiento, tiene que ver con una sensación de vulnerabilidad, de indefensión. Tengo miedo de que me hagan daño. Entonces, claro, como tengo miedo de que me hagan daño, ¿qué hago? Pues intimido a las personas, creo una personalidad dura, fuerte. Entonces, son estas personas que seguro que habéis conocido, estos jefes que no sabes si los respetas o le tienes miedo, ¿no? Que te miran fijamente a los ojos, ¿tienes algún problema conmigo? ¿Sí o no? Porque si no vamos a discutirlo a la calle tú y yo, ¿no? Y delante de todos los demás para que sepa quién manda. Y da un golpe contra la mesa y tiembla el edificio, porque tiene una fuerza y una energía tremenda estas personas. Claro, es muy interesante cuando en un mismo departamento hay dos sheriffs. Porque claro, son personalidades. Solo puede haber uno, ¿no? Entonces, madre mía, son tremendamente agresivos, beligerantes. Son personas que, insisto, emociones como la rabia, el control, la represalia, la culpa. Son estas personas que culpan mucho a otros. ¿Sabéis por qué? Porque claro, como yo tengo miedo de que me hagan daño, desde la inconsciencia creo una coraza. Creo una coraza y vivo a la defensiva. Entonces este tipo de jefes son tremendamente reactivos. Están a la que saltan. Tengo miedo que me hagan daño. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Nada, que me pases la grapadora. Solo la grapadora. O sea, es tremendamente reactivos estas personas, ¿no? Entonces, insisto, son personas que te miran a los ojos, que te intimidan, que te dicen que si tienes algún problema lo vamos a hablar aquí y ahora, son tremendamente directos y honestos, ¿no? Pero claro, estos sí que crean una cultura muy basada en el miedo, como hemos hablado antes, ¿no? La película favorita de estos, El Padrino. Son personas que también protegen a los débiles. Si tienes un problema con ella, tienes un problema conmigo. ¿Tienes un problema conmigo? Entonces siempre se erigen como los justicieros, ¿no? Pobre de ti que hayas hecho algo con uno de estos jefes, que él lo interprete subjetivamente con que ha sido injusto. El único consejo que os daré en esta charla, corre. Y no mires para atrás porque estos animales corren mucho más rápido que tú. Claro, como tú has sido injusto y como soy tremendamente reactivo, ostras, frente a la conversación del otro día, ostras, yo reaccioné y me perturbé a mí mismo, me hice daño a mí mismo emocionalmente, pero claro, como soy una víctima, porque en el ego todos son víctimas, te culpo a ti. Y como te culpo a ti, me siento legitimado para vengarme, para castigarte. Entonces, insisto, estos juegos de poder a nivel emocional, que hay un montón en las empresas, es tremendo. Este es el arquetipo del que es vicepresidente y está dispuesto a cualquier cosa para llegar a ser presidente. ¿Y por qué les mueve el poder? Porque claro, cuando sea presidente, yo voy a controlar a todo el mundo. Y cuando controle a todo el mundo, los podré mirar de arriba abajo, no me van a hacer daño. O sea, fijaros que muchas motivaciones que hay en las empresas tienen que ver con algo puramente primario, puramente emocional. Entonces, insisto, en función de tu tipo de personalidad, de tu tipo de psicología, puedes entender por qué tienes un determinado patrón de jefe o de liderazgo, ¿no? Bueno, este jefe sheriff luego puede devenir en un líder justo. De hecho, para mí este es el arquetipo de liderazgo más esencial, ¿no? Es el líder por antonomasia. Son personas que frente a situaciones de estrés o situaciones conflictivas es que les sale de forma natural ese liderazgo, ¿no? Pero claro, en la transformación, al ir del ego a la esencia, ¿no? Al ir de esos límites a ese potencial,
Son personas que conectan con esa ternura que habían olvidado, con esa inocencia. Inocencia en latín quiere decir estado del alma libre de culpa. Fijaos, estas personas acaban comprendiendo que nadie nunca te ha hecho daño emocionalmente, que nadie tiene el poder de hacerte daño, que tú te has perturbado mucho a ti mismo, has sido muy conflictivo, muy beligerante, siempre en la empresa tienes conflictos emocionales porque vives a la defensiva. Y vives a la defensiva porque tienes esta creencia limitante que es que los demás me pueden hacer daño. Cuando empiezas a conocerte, empiezas a poner luz en tu oscuridad, comprendes, y por favor no os lo creáis, que los demás no tienen ese poder sobre mí. Que yo me perturbo porque frente a situaciones de estrés, como vivo a la defensiva, reacciono y me perturbo a mí. Entonces, claro, el primer ejercicio que hacen estas personas es que dejan de culpar y dejan de culparse. Y una palabra que no me gusta mucho, pero claro, para neutralizar la culpa, que viene del judio-cristianismo, como sabéis, pues necesitamos el perdón. Entonces, estas personas, su gran aprendizaje vital es aprender a perdonarse, aprender a perdonar a otros. ¿Pero qué quiere decir esto? Claro, primero, entender que, oye, tú no me has hecho daño. El otro día tuvimos una discusión, una reunión tensa, y claro, estas personas enseguida se encienden y yo me perturbé. En aquel momento puede que te culpara, pero cuando la cosa se ha calmado, reflexiono y me doy cuenta de que, ostras, no, tú no me hiciste daño. Fui yo que al reaccionar me herí a mí mismo. Entonces, y viceversa. Entonces, claro, yo voy ahí y simplemente interiormente te he perdonado para librarme del rencor, pero nunca, por favor, le pidáis perdón a nadie. Qué acto de soberbia y condescendencia, ¿no? Oye, que te perdono tú, que fui a una charla y me enteré que tú no me has hecho daño. No, no, eso es interno, es el fuero interno. No, te perdono porque entiendo que tú nunca me has hecho daño. Y desde ahí me perdono a mí también. Oye, lo estoy haciendo lo mejor que puedo, cometí un error. Y desde ahí pides disculpas. Oye, mira, el otro día, en aquella reunión, aquella discusión que tuvimos, oye, te pido disculpas porque, mira, el tono no fue el adecuado, siento mucho lo que te dije. Pero yo te pido disculpas por lo que hice, por el estímulo que te lancé. Pero no te pido disculpas por cómo tú lo interpretaste y lo que te generaste en tu interior. No te pido disculpas por el sufrimiento que puede ser que tú te ocasionaras a ti mismo. Yo os invito a que eliminemos la palabra culpa de nuestro vocabulario y que la sustituyamos por responsabilidad, que es la habilidad de responder. Estos jefes son tan reactivos que no tienen la capacidad de responder, de elegir su actitud, de elegir sus pensamientos, de elegir su comportamiento. Entonces, claro, en la medida que van interiorizando todo esto, cae la culpa, cae la venganza, cae el odio y, claro, va cayendo la coraza también. Y, claro, lo que encontramos, y esto sí que los he podido conocer a nivel personal, es que este tipo de jefe que le tienes miedo, que intimida, que tiene una dureza tremenda, esa es la máscara, esa es la personalidad, eso es el ego. Lo que pasa es que, claro, la mayoría de las personas vivimos protegiéndonos con eso y creemos que eso es la persona en sí misma. Pero no, más allá de eso, son tremendamente tiernos, son tremendamente cariñosos. Son personas que, claro, no sé si habéis visto la película Los padres de ella, ¿no? Pues el suegro del padre. El actor pues es el arquetipo de este jefe, que tienes que entrar en el círculo de confianza tú, para yo poder mostrarme tal como soy. Pero claro, para entrar en el círculo de confianza de estas personas, macho, es complicado. Entonces tienes que simplemente hacerles ver que no te voy a hacer daño, que no voy armado, tranquilo, de verdad, que estás al mando, que tú controlas, pero que no hace falta que sea tan beligerante, ¿no? Pero bueno, esto es un gran viaje para ellos. Entonces, bueno, cae la culpa, me perdono a otros y empiezo a aceptar mi vulnerabilidad. Que no soy un superhombre ni una supermujer, porque al final, insisto, es que acaban todo el día peleándose, discutiendo, entrando en conflicto. Acepto mi vulnerabilidad, suelto el control, cae la coraza y empiezas a poder conectar con lo más blandito de estas personas, que son como un cangrejo, duro por fuera, pero extremadamente blandito por dentro, ¿no? Bueno, este líder justo, ¿no? Es una persona muy sensata, muy constructiva, que realmente, oye, pues puede ser justo en el sentido más amplio de la palabra con las personas que pues están colaborando con él. Y aquí hay un cuento muy bonito que dice que había un pescador que ya estaba harto de conflicto, harto de la rabia que había cosechado en su vida por ser tan beligerante, por ser tan reactivo. Y al final, oye, se había aislado del mundo se había aislado del mundo y estaba en su barca, en alta mar, y un buen día está pescando y de repente un bote choca contra él, el tío se cae al agua. Y sale el barco, te voy a matar, no sabes con quién te estás peleando, no sé qué. El tío empieza ahí a encenderse, pero se da cuenta de que el otro bote estaba vacío, va a la deriva, no había nadie. Entonces el tío sube al barco y está cabreado, empapado y sin nadie a quien culpar, tú.
Entonces, claro, este es el clic de las personas, ¿no? Cuando te das cuenta de que culpar simplemente es perpetuar tu malestar interno, que te lo generas tú mismo, por tu propia ignorancia, por tu propia reactividad, por un montón de creencias desde las cuales has construido una personalidad, ¿no? En fin, vamos a seguir avanzando. También no he comentado al principio de que, por supuesto, en este ejercicio un poco generalista de hablar del ser humano, de sus complejos, que hay detrás un poco de esos jefes y esos líderes, todos tenemos un poco de todo, porque esto es un repaso de la condición humana. Te puedes ver un poco en todos, pero en la medida que te vas conociendo en profundidad, vas a ver que heridas hay una predominante. Y el día que conoces tu herida, el día que tienes ese clic, ese día comprendes la coraza, la personalidad que has desarrollado, y si has tenido funciones directivas o de jefe o potencialmente de líder, podrás intuir, oye, cómo desarrollar ese potencial. Pero es normal que nos veamos todos en todos, ¿no? Bueno, hemos visto los viscerales, ¿vale? Personas que, insisto, temas de ira, rabia, conflicto, represión, personas que ya les va, les mueve mucho también estar en lo más alto, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que hay otros estilos. Vamos a ver los emocionales. Los emocionales que, insisto, los tres que vamos a ver ahora, las heriditas, veremos que tienen que ver con esa falta de autoestima. Este es el jefe paternalista, que también seguro que os sonará. El jefe paternalista, que suelen ser estos salvadores, ¿no? Estas personas que siempre, oye, ofrecen su ayuda compulsivamente a todos los colaboradores, que intentan caer bien, que intentan gustar, que en el fondo lo que quieren es ser queridos, por toda la gente de la empresa, ¿no? Y claro, eso les lleva a ser, pues eso, muy aduladores y un poco manipuladores. Son muy dependientes emocionalmente, ¿no? Son gente muy necesitada, ¿no? Son las buenas personas, Mi jefe es una buena persona, ¿no? Vamos a cuestionar esto también, ¿no? Ese buenismo imperante. ¿Cuál es la herida de esta persona? Fijaos, la herida es una sensación de no ser digno de amor. Cuando hablo de la herida, es algo que tú inconscientemente sientes a nivel profundo, es algo que igual no lo has pensado en tu vida ni lo has hecho consciente, pero que eso te mueve a ser de una determinada manera, especialmente cuando te relacionas con otros. Y que eso también es el motor desde donde cosechas muchas emociones y muchos resultados en tu vida, ¿no? No soy digno de amor, no sé, es una sensación que tengas internamente, y entonces ¿qué haces? Creas una personalidad agradadora, tratas de ser buena persona, tratas de ayudar a todo el mundo, ¿no? ¿Para qué? Para que te quieran, porque crees, otra creencia limitante, que si los demás te quieren, entonces serás feliz tú. Pero fijaos que no hay amor suficiente en este mundo para llenar el vacío de una persona que no se ama a sí misma. Es decir, estas personas ya pueden caer bien a toda la empresa, ya pueden gustar a todos los colaboradores, ya pueden ser las personas que incluso tu jefe viene a hacer la mudanza contigo, es increíble, dices, qué buen tipo. Pero si tú no te amas a ti mismo, ese vacío siempre permanecerá en el interior, ¿no? Para mí también este tipo de jefes suelen ser un poco pesados, ¿sabes? Es el jefe que está todo el día encima, necesitas algo, quieres algo, oye, te traigo un café, o cómo estás, cómo lo vas llevando. O sea, es un paternalista. No acaba de confiar en que el otro, por sí mismo, puede hacer las tareas. Es una persona que siente que los demás dependen de mí. Entonces, claro, para poder justificar mi personalidad ayudadora y buenista, pues creo un ambiente o un equipo de colaboradores pues que los trato un poco como mis hijos, que me necesitan. Entonces, claro, eso es muy tóxico porque impide que las personas maduren, crezcan y resuelvan los problemas por sí mismos. Estas personas, claro, hemos visto el primero, ¿no? El perfeccionista acaba haciendo las tareas de los demás, pero porque lo hacen muy mal. Madre mía, qué mediocres, qué imperfectos. Pero es que este acaba implicándose desmedidamente porque, oye, es que así, bueno, les hago el trabajo y me van a querer mucho. Van a pensar que soy el jefe del año, ¿no? Fijaos que ya son cuestiones más emocionales. ¿Qué piensan de mí mis colaboradores? Entonces, claro, necesitan mucho cariño de vuelta, necesitan mucho agradecimiento. Necesitan mucho reconocimiento de todo lo que está haciendo por ellos. Por eso estas personas que son muy agradables, que son un poco el arquetipo de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Decir, jolín, que es que mi jefe realmente es superhumano y siempre me está ayudando. Sí, pero ojo, se revela el lado oscuro cuando esta persona siente que ha hecho un montón de cosas por los demás, por todo el equipo, y no se siente reconocido, ni agradecido, ni valorado, ni querido por ellos. Entonces llega un momento que se cabrea y empieza a echar en cara, oye, yo otro día te acompañé del trabajo, te ayudé con el informe, me quedé hasta las 10 contigo, y empieza ahí a sacar toda la ira. Dice, ¿dónde está mi amor? ¿No? Y dices, coño, con la Madre Teresa de Calcuta, ¿no?
Claro, esto es lo que me gusta a mí, donde hay conflicto. Ahí es donde se ve la verdad. Ah, vale, es generosidad, pero egocéntrica. Nos ayudas, pero estás esperando algo a cambio. Creas esta cultura buenista, paternalista, pero en el fondo lo haces para que pensemos bien de ti. Entonces, insisto, son cosas muy intangibles, son cosas muy invisibles, pero es que afectan el día a día de las empresas. Ahora estamos hablando del arquetipo del jefe y del potencial líder, pero imagínate, pues esto también puede ser un empleado, o puede ser un consumidor, puede ser un ser humano cualquiera, lo vamos viendo en toda su dimensión, ¿no? Bueno, estas emociones de estas personas son soberbios, son muy orgullosos, les cuesta mucho reconocer sus propias necesidades. Entonces, como yo no he conectado con mis necesidades, soy muy empático para con las necesidades de los demás. Creo vínculos de dependencia en las empresas. Y al final, ostras, pues las personas acaban un poco pensando, jolín, tú, qué plasta es mi jefe, tú. En el cambio de paradigma, cuando la persona se transforma, cuando la persona entiende de que tiene esa herida, solamente con que la sientas conscientemente en un momento de tu vida, eso ya puede ser un gran clic. Darte cuenta de que quien mira hacia afuera sigue dormido y quien empieza a mirar hacia adentro despierta, porque se da cuenta de que mis interpretaciones subjetivas tienen que ver con este lado oscuro que no estoy haciendo consciente. Si empiezo a poner luz, si empiezo a sanar mi herida, si empiezo a transformarme, ostras, limpiaré mis gafas y veré la realidad con otros ojos, con mucha más consciencia, con mucha más sabiduría. Mi comportamiento cambiará. Son los líderes serviciales, orientados a servir. Pero, por ejemplo, a estas personas, cuando reciben a veces sesiones de coaching, hay que decirles, tío, durante 3 meses no ayudes a nadie en tu empresa. Me acuerdo uno que decía, hostia, ¿y cuando pasen los 3 meses podré volver a ayudar? Son adictos, es como una droga, ¿me explico o no? Porque fijaos, si yo he construido una personalidad ayudadora para que me quieran, ostras, si no ayudo, ¿cómo van a saber que soy buena persona? Si no estoy ahí siempre por los demás, no me van a querer, y si no me quieren no voy a ser feliz. Fijaos que el patrón de conducta en la empresa tiene que ver con lo emocional. Bueno, cuando están más conectados con su esencia, con lo mejor de la condición humana, son verdaderamente generosos. Son unas personas tremendamente humanistas, amorosos, serviciales, empáticos. Es una maravilla esta persona, pero es libre e independiente. Como, oye, me ocupo de mis propias necesidades y algo que les aterra a estas personas, que es la soledad, estar solos consigo mismo, para saber cómo me siento y ocuparme de mis necesidades, pedir ayuda, yendo más allá de ese orgullo, de esa soberbia, que convierten en humildad, humildad de reconocer que, oye, antes de ayudar a otros, igual, oye, he de empezar por mí mismo, y en esa soledad, que es muy creativa, que es muy transformadora, realizan ese cambio de paradigma, ¿no? Estas personas han de trabajar muchísimo la dependencia emocional, ¿no? Sí que es verdad que, claro, al final aquí no vamos a enseñar a un perro a maullar, es decir, las personas nacen con ese modelo mental, con esa heridita, desarrollan una personalidad, lo que estamos hablando es cómo tú gestionar ese mundo interno, autoconocimiento aplicado al autoliderazgo, a la autogestión de ti mismo. Claro, inevitablemente estas personas crean una cultura, crean un entorno afectivo, familiar, pero no basado en tanta dependencia como hemos visto antes, ¿no? El cuento para este tipo de líder es muy bonito también. Dice que había una vez un joven que tiene un sueño y la voz en el sueño le había dicho que fuera a las afueras del pueblo, y el tío va corriendo y se encuentra un viajero que estaba viendo las estrellas y el tío le dice, dame la piedra preciosa, dame la piedra preciosa. Y el viajero dice, siéntate amigo, respira. Dice, es que acabo de tener un sueño, me ha dicho que vine aquí y que alguien me daría una piedra preciosa que me haría rico para siempre. Y nada, pues el viajero saca un diamante enorme de la bolsa y dice, toma, esto es para ti. Y bueno, la persona, fijaos, la felicidad siempre la ponemos fuera, ¿no? Que son emociones. Bueno, excitadísimo, ostras, soy rico, tengo un diamante, gracias, se va, pero no puede dormir en toda la noche pensando, ostras, ahora que soy rico, ¿qué van a pensar de mí? ¿Me van a querer robar? ¿Se me van a acercar por interés? Bueno, un tormento, y al final, por la mañana, dice, oye tú, vuelve donde el viajero y dice, mira, te devuelvo el diamante, pero por favor, comparte conmigo la riqueza que te ha permitido desprenderte de él con tanta facilidad. Claro, ¿de qué riqueza estamos hablando en esta sociedad tan materialista? Estamos hablando de una riqueza espiritual, de una riqueza del corazón, la felicidad, el bienestar, el amor. Claro, cuando una persona está bien consigo mismo, ya no necesito que otros me quieran, ya no dependo del amor externo. Entonces me puedo mostrar tal como soy,
Entonces, claro, estas personas encuentran el equilibrio en que a veces pueden ofrecer su ayuda, pero a veces respetan que los demás puedan valerse por sí mismos y hacer las cosas a su manera. Ya no crean relaciones de dependencia, son más independientes, la soledad ya no es un problema. Entonces, claro, ya no son tan pesados, ya no interfieren tanto en la vida de sus colaboradores y, sin embargo, se dedican a servir desde la abundancia, porque, claro, mi generosidad viene movida por una abundancia. Como sé amarme, como sé ser feliz por mí mismo, ostras, ya no necesito que otros pues, me den pues, cosas externas. Claro, estas personas entienden, igual que el 8 entiende, igual que el 8, me refería al sheriff, que entiende que nadie hace sufrir a nadie. Estas personas entienden que nadie hace feliz a nadie. Esto atenta contra todo lo que nos ha vendido esta cultura. La felicidad está en el interior de las personas. Lo que pasa es que confundimos felicidad con sucedáneos. Sucedáneos con emociones que tienen que ver con las cosas que pasan, con las cosas que me dicen, con las relaciones con otros, ¿no? Pero esta felicidad la descubre en el interior y desde ahí crea otro tipo de vínculos que son muy positivos para la empresa. Porque al final, como vemos, el jefe de turno o el potencial líder, insisto, crea cultura, crea un clima laboral y esto acaba marcando los resultados de las empresas, ¿no? Seguimos con la triada de los emocionales. Claro, falta autoestima. Ahora vamos a hablar del jefe vanidoso. Estos también hay muchos en las empresas. Las empresas, yo me he dado cuenta de que los que más abundan desde estas tipologías son el sheriff, porque quieren poder, quieren controlar. Fijaos que el motor es diferente del vanidoso, que también hay muchos arriba de las empresas. Estos, su motivación es salir en la foto. A poder ser con, pues eso, personalidades influyentes de la sociedad. Brillar, destacar, tener éxito, reconocimiento. Fijaos la herida de estas personas. No soy valioso. Y esto también, es que es muy contemporáneo. No soy valioso por lo que soy. Soy valioso por lo que tengo, por lo que consigo, por la percepción que otros tienen de mí, por el título que me ha dado la universidad, por el cargo que ocupo. ¿Me explico o no? No soy valioso. Entonces, claro, desde esa herida creo una personalidad, una vez más, pues eso, para que me valoren, para que me reconozcan. Como yo no me reconozco a mí, espero que otros me reconozcan. Entonces, claro, estas personas son tremendamente competitivas, buscan el éxito a costa, de hecho, compiten con sus propios colaboradores. De hecho, utilizan a sus colaboradores para que me ayuden a triunfar, a destacar, a sobresalir. Y la vanidad es todo el mundo aquí, todo el mundo aquí, todo el mundo aquí, o sea, ser el centro, el arquetipo del pavo real, ¿verdad? De desplegar sus alas para que todo el mundo vea cómo brilla, ¿no? Me acuerdo uno de estos, cuando las personas empiezan a reírse de sí mismas, esto es un indicador de que están haciendo ese cambio de jefe a líder, ¿eh? Me decía, mira cómo yo era antes, cuando estaba desconectado, deshumanizado, cuando vivía en la inconsciencia, decía, yo era muy estratégico. Yo, claro, yo lo que hacía es que, oye, cuando una vez, por ejemplo, acordé un acuerdo con unos chinos y llegamos a un acuerdo de 10 millones para la empresa, entonces yo siempre iba al bocazas de turno, al bocazas, que siempre lo hice todo, y le decía, oye, no os le digas nada a nadie, ¿eh? Pero he firmado un acuerdo de 10 millones con los chinos. Pero no le digas nada a nadie, ¿eh? Y el bocazas, sí, no se lo diré a nadie. Y al cabo de 5 minutos va por los pasillos, ¡hey, tío! Que me he enterado que has firmado un acuerdo con los chinos. Y ¿quién te lo ha dicho? ¿Quién te lo ha dicho, eh? Pero por dentro, sí. Ahora ya saben quién es el crack en esta empresa, ¿no? Entonces, insisto, todo lo que hacen en la vida es para salir en la foto. Fijaos el objetivo del ego. El objetivo del ego es el éxito. Claro, en la esencia, no, el objetivo no es brillar ni destacar, eso viene como resultado. El objetivo, como veremos, de estas personas es ser auténticas, pues eso, son muy emprendedores, le llamamos líder emprendedor, son auténticos porque empiezan a valorarse a sí mismos, empiezan a ser honestos con sus necesidades, estamos hablando de temas muy de autoestima, como he dicho. Entonces, de repente, no sé, el otro día conocí a uno de estos que decía, no, es que mi propósito de vida es, oye, ayudar a construir y a hacer crecer empresas orientadas al bien común, construidas desde valores que aporten valor a la sociedad y, oye, también a su vez generar empleo, ¿no? Claro, estas personas son muy admirables, porque son estas personas que dices, ostras, mi jefe es un crack, es un emprendedor, tiene una mentalidad súper eficiente, pero oye, cuando nos vamos a tomar un café es humano, comparte emociones, expresa cómo se siente, algo que le es muy difícil cuando está en la vanidad, que viven detrás de la máscara, ¿no? Entonces, claro, estas personas, ¿qué les puede venir muy bien a nivel de desarrollo personal?
Pues algo tan simple y tan complicado para ellos como trabajar menos, descansar más, pasar más tiempo con los hijos, con la familia, con los amigos de verdad. Pues no sé, cuando alguien te pregunta, alguien de confianza, ¿cómo estás? Ah, muy bien, firmé el acuerdo con los chinos, tengo un coche, tengo, ¿no? Bien tener, ¿no? Para pues un poco venderte la moto, ¿no? No, oye, ¿cómo estás? Pues mira, últimamente estoy un poco triste, estoy un poco cansado. O sea, poder mostrarte auténtico, tal como eres, ¿no? Insisto que las empresas también podríamos hablar de teatros, porque hay mucha máscara. Estos representan la máscara de las empresas, ¿no? También estas personas son adictos al trabajo. Yo una vez estaba entrevistando a un jefe de estos y me venía como una flaira, ¿no? Digo, hostia, es que no puedo evitarlo, ya es de formación profesional. Y le digo, oye, ¿tú qué horario tienes? ¿Tú qué horario haces? Porque tú eres tu propio jefe. Dice, no, yo, buenísimo, me lo monto. Y yo, a ver, porque la realidad es neutra, a ver qué es buenísimo para estas personas. Dice, no, yo entro a las 7 de la mañana, me voy a las 10 de la noche y 3 fines de semana al mes también. Y yo, madre mía, claro, son adictos al trabajo. Porque para estas personas lo más importante en la vida, como he dicho, es triunfar. Entonces, claro, para ver de qué manera rehumanizarse, es, oye, apagar el móvil, apagar el ordenador y entrar en contacto con esa ansiedad que siente uno cuando uno está haciendo, ¿no? Buscando la valía fuera de uno mismo, ¿no? Aquí hay un cuento muy divertido que tiene mucho que ver con este personaje, que dice que había una familia de vanidosos que un buen día estaban caminando con su burro, yendo de pueblo en pueblo, el hombre, la mujer y el niño de 11 años, y la mujer le dice, oye niño, te veo cansado, va, súbete al burro. Entonces se sube al burro, llegan al primer pueblo y toda la gente del pueblo, anda, menuda familia, cómo malcrían al niño. Y la mujer, oye, no dejemos que hablen así de nosotros, bájate niño, súbete tu cariño. Se sube el hombre al burro y llegan al siguiente pueblo, hombre, mira qué familia tan machista tú. El hombre subido y la pobre mujer y el pobre niño, menuda familia. Al final, oye, bájate tú, cariño, bájate del burro, ya me subo yo. Se sube la mujer al burro, llegan al siguiente pueblo. Ostras, para que luego digan que hay machismo, tú. Mira a la princesita ahí subida al burro y pobre hombre y pobre niño ahí caminando. Y la mujer ya con un tic en el ojo, diciendo, oye, tú, no dejemos que hablen así de nosotros, que nadie se suba al burro. Y llegan al siguiente pueblo, hostia, mira qué tontos, tienen un burro y nadie se sube encima de él. Y ya los tres ahí, los vanidosos, que no podemos soportar que hablen así de nosotros, les importa mucho lo que piense la gente. Y de repente, oye, ¿sabes qué? Todos encima del burro. Y llegan al siguiente pueblo, que había una asociación protectora de animales, imaginaros, ¿no? Y al final dice, oye, va, reunión, ¿qué hacemos tú? Porque quedan muchos pueblos por caminar, yo no soporto que nos critiquen más. Y dice el niño, tengo una idea, madre. Dice, dime hijo, nosotros vamos a cargar con el burro. Y esa es la metáfora de este cuento, ¿no? Que si permitimos que nos afecte demasiado lo que piensen los demás, vamos a cargar con un burro el resto de nuestra vida, ¿no? Terminamos con el último de los emocionales. De estos, cuando hablamos de un líder egocéntrico, todos son egocéntricos, pero vemos que es el rasgo destacado de estas personas. Yo no he encontrado tantos como los otros, pero a ver qué os parece. El líder egocéntrico, ¿no? Yo, mí, me, conmigo. Son personas que son muy trágicas, románticas, son personas que viven un Dragon Khan emocional, de repente, oh, he conocido a una chica y bueno, ahí subido en el cielo y acá una semana estoy en los infiernos, me ha dejado, he escrito un poema, pues tiene una vena artística también, ¿quieres que te lo lea, no? Son personas que, fijaos, la herida es, no me veo, o sea, es que no me veo, no sé quién soy y miro en mi interior desesperadamente para construir una identidad especial, diferente. Una identidad, pues eso, que los demás digan, qué original es esta persona, como tú no hay nadie, ¿no? Pues claro, en el ámbito de la empresa, pues claro, dice, uy, es demasiado normal ser un jefe, me voy a buscar otra vocación seguramente. Estas personas no van al bar Manolo a tomar unas cañas, no, hombre, no, qué vulgar, qué común, qué corriente. Van al bar de los poetas malditos a beber absenta con gente interesante. Siempre tiene un amigo escritor, otro poeta, si no son ellos el poeta. Entonces, claro, tú estás hablando y llega este tipo de jefe, interrumpe y empieza a hablar de sus movidas, de sus emociones, y yo, mí, me, conmigo, y con una profundidad emocional, y al final la gente, ostras, acaba desconectando, se sienten muy incomprendidos, se sienten muy solos emocionalmente, y entonces caen en la melancolía, tú. Nadie me entiende, es que soy tan diferente, tan especial, claro, es que en esta empresa la gente es tan vulgar, yo en cambio soy, y bueno, es un egocentrismo tremendo, ¿no?
Y de repente me puedo imaginar esa melancolía, que de repente se pone a llover y el tío sale del despacho con la gabardina y lloviendo bajo la lluvia, escuchando a Maná, rayando el sol y el tío ahí regodeándose en sus emociones, sentimientos. O sea, es el colmo del egocentrismo estas personas, ¿no? Estas personas no ven a nadie más que a sí mismas. No se interesan por nadie más que por sí mismas, ¿no? Claro, imaginaos lo que tiene, el impacto que tiene esto en la empresa. Paradójicamente, caen en la comparación. Como están tan egocentradas, como en latín ego quiere decir yo, como están tan centradas en sí mismas, se comparan constantemente y claro, como esa heridita de que no se ven, tienen un complejo de inferioridad tremendo y entonces siempre concluyen que los demás son más, que los demás tienen algo que a mí me falta para ser feliz. Es un poco el arquetipo de jefe atormentado, triste, melancólico. El jefe que viene y, como decía antes, ¿no? Que te cuenta sus problemas y se regodean sus problemas y tú, macho, tío, que te estoy aguantando la chapa pero que tengo que currar también, ¿no? Son jefes, insisto, atormentados, ¿no? Paradójicamente, claro, de ese tormento, de esa profundidad, de esa introspección, cuando es bien llevada, cuando es madura, cuando es consciente, cuando es sabia, cuando es constructiva, eso da lugar a una creatividad tremenda. Una creatividad tremenda, ¿no? Por ejemplo, Steve Jobs, que es un arquetipo de creatividad, Steve Jobs podríamos decir que es una suma entre el perfeccionista y el creativo, ¿no? Y ahí podemos entender las pedazo broncas que pegaba el amigo, pero luego lo tremendamente creativo que fue como líder, ¿no? Pero insisto, ahí está ese lado oscuro y ese lado luminoso presente en una misma persona. Son líderes creativos, o sea, lo que se les da bien es salirse de lo establecido, buscar alternativas, pues eso, buscar soluciones originales, pues que diferentes, ¿no? Y en la creación de productos, de servicios, ¿no? Creando un ambiente pues un poco pues incluso artístico, original, permitiendo que las personas expresen sus facultades más creativas. Son personas, en esencia, son mucho más equilibradas, son, insisto, pues el autoconocimiento es algo que les encanta, ¿no? Y también lo comparten con sus colaboradores, incluso pueden llegar a formar, ¿no? o hacer coaching o a invertir en estos procesos para que las personas se conozcan y sepan mejor cuáles son sus talentos, ¿no? Bueno, en definitiva, es un ambiente tremendamente creativo, pero sobre todo el viaje de estas personas es, como yo ya me he resuelto, como yo ya me veo, como yo ya sé quién soy, ya no hablo tanto de mí. Y me intereso por quiénes son mis colaboradores. Y tengo esa intuición para ver el tipo de potencial, el tipo de inteligencia creativa que tiene cada uno de ellos para sumar en el proyecto, ¿no? Aprenden a escuchar, aprenden a interesarse genuinamente, ¿no? Dejando de compararse, ¿no? Y esto es algo que les centra mucho, ¿no? Estos líderes viven desde la ecuanimidad. La ecuanimidad, si lo explicamos desde el hemisferio izquierdo, podemos decir que es ver la realidad neutra, ver lo bueno en lo malo en lo bueno, entendiendo que no existe ni el bien ni el mal, que las cosas son mucho más profundas, más complejas, ¿no? Más grises, más allá del blanco y negro. Si lo explicamos desde el hemisferio derecho, hay un cuento que me encanta que dice que hay un granjero muy ecuánime, que un buen día se le escapa el caballo y toda la gente del pueblo, ostras, qué mala suerte, ostras, tenías un caballo y lo has perdido, qué mala suerte. Y el granjero, mala suerte, buena suerte, quién sabe. Al día siguiente el caballo vuelve con un potro joven y todos, ostras, qué buena suerte, tenías un caballo, se había escapado, ahora ha vuelto, tienes dos, qué buena suerte. Y el granjero, ecuánime, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Y al día siguiente está montando el caballo y su hijo está montando el potro se levanta, el chaval se cae al suelo y se rompe una pierna y todo el mundo, qué mala suerte. Y el granjero, ecuánime, mala suerte, buena suerte, quién sabe. Al cabo de un par de meses está en una guerra y todos los jóvenes son reclutados a luchar y a morir, todos menos el hijo del granjero que se estaba recuperando de su lesión en la pierna. Y toda la gente, ostras tú, qué buena suerte, se te escapa el caballo, vuelve con otro, tu hijo lo monta, se cae al suelo, se rompe una pierna y se ha librado de luchar y morir en la guerra. Qué buena suerte. Y el granjero, que era muy ecuánime y muy sabio, pero con un tic en el ojo porque hay que ser paciente con la gente, ¿verdad? Buena suerte, mala suerte, quién sabe, ¿no? Entonces, claro, desde esta ecuanimidad podemos ver los procesos neutros, que pueden ser desafiantes o adversos, pero podemos ver las oportunidades inherentes, ¿no? En vez de, ¡ay, qué buena suerte, va bien las cosas, la empresa, no sé qué!, y cegarte por el éxito, o qué mala suerte, estamos perdiendo ahí clientes, esto no va a salir, y caer en ese extremo, ¿no? Bueno, este va por ahí un poco el líder más creativo.
Bueno, vamos a terminar por los intelectuales, los jefes y líderes más intelectuales, que como he dicho, tienen una falta de confianza. La herida tiene que ver con el miedo, con la inseguridad. El primero le llamamos el jefe ermitaño. Es una persona que para nada le gusta ser jefe porque no le gusta gestionar personas. Es el ermitaño, le gusta estar en su cueva. Es un poco el arquetipo del científico, del investigador, del catedrático. Es un poco esa persona que le encanta, recolectar información, leer mucho, es tremendamente racional. Son estos jefes que son tan racionales, tan mentales, que utilizan su cuerpo para llevar su cabeza de reunión en reunión. Son personas que son muy brillantes compartiendo ideas, pero que les cuesta mucho conectar con el corazón, expresar sentimientos. Eso les da mucho miedo. De hecho, ostras, cuando algún colaborador le viene y le expresa sentimientos y emociones, como Robocop, crea una coraza, se desconecta y es como, oye, esto que me estás contando, ahí hay libros de autoayuda que te pueden ayudar, ¿sabes? A mí no me cuentes tú. O sea, este es el erudito, es el teórico. Es la persona que si pudiera, no gestionaría a personas, estaría siempre en su despacho analizando información. Les cuesta mucho pasar a la acción. O sea, por ejemplo, si uno de estos quiere aprender a bailar, ¿qué hace? Se va al FNAC y se compra un libro, Cómo ser un gran bailarín. Tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4, y si hay 10 tomos, mejor. O sea, caen en la racionalización. Se acaba el tomo 10, no estoy preparado. Va, me voy a especializar. Venga, salsa. Tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4, y acaba el tomo 10, y de repente, claro, se va volviendo un experto en el baile, porque, oye, se ha leído 20 tomos, ¿no? Pero es que sigue leyendo, el tío igual empieza a dar conferencias y a escribir libros sobre el baile, pero igual pasa toda su vida profesional y nunca ha bailado, No ha experimentado, no ha practicado el baile, ¿no? Esto es lo que les pasa a este tipo de jefes, que no les cuesta mucho pasar a la acción. Entonces, claro, ese miedo, esas inseguridades, hacen que todo caiga en la hiperracionalización, ¿no? Además, son muy fríos, muy distantes, ¿no? No conectan emocionalmente con sus colaboradores. Son antagónicos al jefe paternalista, ¿no? A estos les encanta, como he dicho, la soledad. Luego, paradójicamente, tienen una cabeza y un cerebro tan desarrollado, una mente tan brillante, que representan el líder innovador. Una cosa es la creatividad y otra cosa es la innovación. Estas personas tienen una capacidad de ver el sistema económico con perspectiva, ¿sabes? Con vista de pájaro, viendo los procesos, las tendencias, viendo un poco los patrones de consumo, las novedades, lo que todo el mundo ve cuando ya está en la normalidad, pero estos se adelantan, suelen ser muy pioneros, pero no son los grandes ejecutadores. Los ejecutadores sería más bien el líder emprendedor. Estos son los líderes más intelectuales, son los más visionarios, los más sabios, ¿no? Pero cuando están conectados con su esencia, son investigadores, pero también son cercanos. Esa curiosidad les lleva a compartirse. Entonces, claro, hay un equilibrio entre la cabeza y el corazón. Crean entornos laborales, muy intelectuales, muy innovadores, pero orientados a pasar a la acción. Porque es que el problema de muchas empresas o de muchos jefes es que se quedan estancados en la teoría, pero pasar a la práctica requiere más confianza, ¿no? Bueno, dicen que hay un 100 pies que está caminando por el bosque y un buen día una hormiga le dice, oye, 100 pies, ¿cómo lo haces para coordinar tus 100 patas a la vez? Y el 100 pies lo pensó por primera vez y nunca más volvió a caminar. Y esto es lo que les pasa a estas personas, que de tanto pensar, de tanto racionalizar, de tanto acumular información, al final se quedan paralizados, estancados, porque nunca sienten que es el momento y proyectan esos miedos sobre sus equipos también, ¿no? Bueno, también hay unos cuantos. El jefe paranoico, ¿no? Ese es el miedo en sí mismo. Son las personas más miedosas, son las personas más inseguras. No confío en mí mismo. Esa sensación profunda es que no confío en mí mismo, porque si confío en mí mismo, ya les invade una ansiedad tremenda y entonces su mente, que es como un caballo desbocado o como un DJ, está todo el día, ¿y si? No sé, ¿y si? No sé. Es tremendo, ¿no? O sea, una vez me acuerdo con uno de estos jefes, voy a comer a un restaurante, entonces el tío reza por el amor de Dios que no haya esta carta desplegable con 1500 platos, porque el tío con esos ojos saltones,
pedimos algo para picar, ¿no? Entre todos, tú. Venga, así me ahorro de tomar decisiones. Incluso, ¿qué voy a pedir en un restaurante? Imaginar lo indecisos que son estos jefes. Claro, poner a uno de estos jefes con su inseguridad, un jefe tiene que tomar decisiones. Y más cuando se convierte en líder. Y me acuerdo ese día, que al final pedimos unas tapas, y el tío quería adelgazar, estaba ahí en su viaje, y de repente llega el camarero, dice, ¿y de beber? Dice, Coca-Cola Light. Y el camarero, Coca-Cola Light. No, cero, mejor cero. Pues Coca-Cola cero. No, Light. Entra en un bucle de indecisión porque había oído que la Light engorda más que la cero, bueno, no lo sabía, y empieza Light cero. Y al final, ostras, tú, un visceral que había por ahí, oye, tú ponle agua, hombre. Que es adelgazar, coño, ponte agua. O sea, es el miedo a tomar decisiones. Entonces, estos jefes son los que van a sus colaboradores, especialmente a los que le generan más seguridad, oye, ¿y tú qué harías? ¿Y tú qué harías? Pero claro, entonces empieza a confiar un poco en ti, pero como soy un paranoias, tengo miedo a que salga mal, y entonces desconfío y tengo miedo a la traición, entonces es un tormento mental de estas personas. Yo me puedo imaginar cuando estas personas están en el ego y alguien les dice, oye, que te promocionamos, vas a gestionar un equipo de 10 personas. Estas personas no pueden dormir esa noche, ¿me explico o no? Porque es como, si apenas puedo, pues eso, tomar mis propias decisiones, ¿cómo voy a tomar yo las decisiones por un grupo de personas? Me acuerdo uno que, bueno, por lo menos al conocer su patología, se convirtió en un directivo que preveía riesgos y amenazas, porque se les da muy bien esto. Están todo el día pensando en lo peor que puede pasar. Entonces, oye, mira, soy directivo de riesgos y amenazas, un crack. Es fundamental conocernos y conocer nuestra singularidad, porque podemos convertir eso oscuro en algo muy luminoso si lo transformamos, ¿no? Pero insisto, todo esto lo hemos marginado. Entonces, a mí me encantaría ver cómo en las líneas del management y de las escuelas de negocio se empieza a trabajar lo esencial, que es la parte emocional. Insisto, herramientas hay un montón y, bueno, cada vez más profesionales, ¿no? Bueno, son dubitativos, desconfiados, indecisos. Es la cobardía, ¿no? O sea, se debaten entre, ostras, a ver, ¿qué hace la autoridad de esta empresa? Pero no, me quiero rebelar para seguir mi propia voz, mi propio camino, pero tienen miedo a hacerlo, y mientras ese DJ en la cabeza, ¿y si? No sé, ¿y si? Al final esto es un tormento mental, de ahí la paranoia y de ahí esa mirada, tiene una mirada muy limpia, muy transparente, de una persona que se ve que está desquiciada por el miedo, las dudas, la inseguridad, proyectando todo eso, creando una cultura, imaginaos, de miedo, desconfianza, de juegos de traición. Tremendo también el impacto que tiene este tipo de jefe, ¿no? Cuando supongo que toman contacto a través de una crisis, ¿no? De un proceso de terapia, un proceso profundo de autoconocimiento y de transformación, estas personas, claro, las personas que más en contacto han estado con el miedo son potencialmente las que pueden ser más valientes, porque el miedo es un déficit de valentía, el miedo es un déficit de coraje, el miedo es un déficit de confianza. Entonces, claro, cuando tú vas transformando, claro, por eso es muy importante no demonizar nuestros defectos como un déficit de nuestras cualidades. La gente los niega, los rechaza, se pone la máscara, intenta pues aparentar otra cosa, pero es fundamental ponerlos sobre la mesa y entender cuál es su raíz, entender la heridita y empezar pues a ponernos mano a la obra para sanarla y para convertir eso en un potencial, ¿no? Estas personas tienen mucha seguridad en sí mismas, son mucho más tranquilas, tienen fe, porque claro, empiezo a confiar en mí. ¿Qué es lo peor que puedo pasar? Se preguntan. Bueno, lo peor que puede pasar es que aprenda algo muy valioso de la vida, es que crezca como persona. Y entonces empiezan a confiar en la vida, porque cuando toman responsabilidad por todos los errores que han cometido, empiezan a darse cuenta de que la vida, es verdad, la vida no nos da lo que queremos, lo que quiere el ego. Pero la vida, si lo verificas, te da lo que necesitas, si aprendes de lo que te pasa. Entonces, claro, miro hacia atrás, comprendo un poco lo que me ha sucedido y ha sido necesario para crecer, para madurar, para evolucionar, si aprendo. Entonces miro hacia adelante, limpio mis gafas y confío, tengo fe, no sé lo que va a pasar, no lo sabemos, la incertidumbre es un rasgo de la vida, pero intuyo, fruto de mi comprensión, que no va a pasarme lo que mi ego quiere, ya lo he verificado, pero seguramente va a pasarme lo que voy a seguir necesitando para seguir creciendo, seguir madurando y seguir evolucionando como persona y como profesional. Es un poco esa confianza en la vida. Para estas personas el fin no justifica los medios. Estas personas necesitan trabajar con los valores, inspiran valores.
Es fundamental. Ahora está, mañana son las sesiones de la IGEC, los premios de la IGEC, y es aportar valor desde los valores, ¿no? Culturas desde valores humanos, que potencien la sensación de valía de las personas, ¿no? Entonces estas personas, pues sí, son grandes directores de personas, de cultura, porque son los portadores de los valores humanos que pueden humanizar a las empresas, de crear climas de confianza, de lealtad, ¿no? Pero claro, para eso tienen que confiar en sí mismos y domesticar su mente. El yoga está entrando en las empresas, la meditación también. ¿Por qué? Porque al final es que en el día a día no somos máquinas. Si te pasas 8, 10, 12 horas currando todo el día, es que al final empiezas a funcionar disfuncionalmente. Necesitamos gestionar nuestra energía vital, necesitamos espacios de tranquilidad, de relajación, para volver a conectar con la energía, porque si no todo eso acaba afectando a nuestra mente, nuestros pensamientos. Insisto, estas personas tienen que aprender a domesticar la mente. Les va muy bien el yoga, la meditación. Bueno, para conectar con su valentía, aquí hay un cuento muy bonito que dice que habían 2 niños patinando en una laguna helada, 2 niños de 10 años, y uno de ellos se cae por un agujero debajo de la gruesa capa de hielo y empieza a ahogarse, y el otro se arranca el patín, hace un agujero y lo rescata, le hace el boca a boca y le salva la vida. Y llega el alcalde y los policías, los bomberos, y le preguntan, y el niño les cuenta la verdad, pero no le creen. Dicen, hombre, no, es imposible. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo puede ser que un niño tan pequeño haya logrado semejante hazaña? Y el sabio, que lo había visto todo desde la distancia, dice, señores, lo que dice el chaval es verdad. Y insiste el alcalde, ¿pero cómo lo ha hecho? Es imposible. ¿Cómo lo ha hecho? Y dice el sabio, pues muy simple, lo ha hecho porque no había nadie a su alrededor para decirle que no podía hacerlo. Entonces, ¿cuántas veces en las empresas se boicotean, se paralizan ideas nuevas, diferentes, que se salen de lo establecido, pero porque hay una cultura basada en el miedo, en el más de lo mismo, ¿no? El seguir pues, con lo que hemos venido haciendo, porque las personas, claro, limitadas por su propio miedo, que el miedo es el gran consejero de las empresas, proyectan los miedos a través de la cultura, y claro, si no hay confianza, pues claro, las personas no se atreven a seguirse a sí mismas, a ser su propio referente en las empresas, ¿no? Estos líderes valientes fomentan ese clima de confianza. Y vamos a terminar con el último de esta propuesta que os estoy haciendo, que un poco para mí podríamos llamarle el jefe inmaduro, tú. Este curra porque hay que currar, te has hecho mayor y mira, hay que currar, pero este si pudiera estaría todo el día divirtiéndose, pasándoselo bien. De hecho, es muy líder para organizar las cenas y las fiestas de las empresas, ¿me explico o no? Este ya está pensando, oye, este viernes la liamos, ¿no? Curramos un poquito esta semana, pero luego vamos a liarla. Es un poco el Peter Pan, ¿no? El arquetipo de persona, pues eso, inmadura, muy hedonista, hiperactiva, que no puede estar quieta, ¿no? Que seguramente es el que dice, vamos a hacer un pitillo, ¿no? Porque seguramente es adicto a algo, porque... ¿Cuál es la herida? Vamos a verla, ¿no? La herida es la sensación de vacío, la sensación de insatisfacción permanente, que de esto hay mucho también en la sociedad, pero estos lo viven con más profundidad. Me siento vacío, me siento insatisfecho, busco placer. Me obsesiono con pasarlo bien. Entonces, claro, a estos jefes les cuesta mucho estar en el presente. ¿Por qué? Porque en el presente estás en contacto contigo, con tu cuerpo, con lo que sientes, ¿no? Y eso me da mucho miedo, porque entonces siento ese dolor que he ido reprimiendo a lo largo de la vida. Quiero escapar de eso. Entonces siempre me proyecto, ¿no? en esa convención que haremos, en esa cena, en esa fiesta, o en ese momento del año que en la empresa lo vamos a pasar bien, o si no, es el típico que está todo el día soltando los chistes, las gracias, ¿no? Se rían o no del tema. O sea, intenta siempre, vamos a entretenernos durante el trabajo, vamos a pasarlo bien, ¿no? Y un poco crea como que los empleados son mis colegas, ¿no? Y me tienen que entretener y, oye, yo ficho a personas que son divertidas, ¿no? Vamos un poco a buscar una manera de pasarlo bien. Y esto está bien, pero cuando lo utilizas como mecanismo de defensa para no confrontar el dolor, pues claro, tienes una persona que está constantemente escapando. Además, son muy dispersos. Los jefes están leyendo el libro y al cabo de 30 páginas, ¿quién coño es Pedro? Y el libro se llama La vida de Pedro. O sea, estos de niños les hubieran diagnosticado el trastorno de déficit con hiperactividad, porque, si insisto, están todo el rato huyendo de sí mismos, moviéndose, parando, no están quietos, porque si se quedan quietos confrontan con ese dolor. Tienden a ser gorditos porque, bueno, digamos que una de sus emociones es la gula, ¿no? Siempre más de cosas gratificantes, de más comida, de más... Y todo esto también lo contagian mucho en el día a día en la empresa, ¿no? Paradójicamente,
bueno, hemos visto que eso es fruto de una inmadurez, de no conocerse, de negar ese dolor, de tapar ese sufrimiento, de crear una máscara pues, de falsa alegría o falsa felicidad, pero cuando se conocen a sí mismos y se transforman, son personas que irradian felicidad. Por eso le llamamos el líder feliz. O sea, una persona, estoy bien conmigo mismo, me siento bien, he cosechado bienestar. Entonces, claro, ostras, desde ese estado de felicidad interno, que bueno, no es fácil de encontrar dentro, pero es imposible encontrarlo afuera, por más que la sociedad de consumo nos lo proponga cada día, claro, cultivan una alegría, son mucho más naturales, valoran, se sienten agradecidos, crean un clima de buen rollo, pero no banal ni superficial, sino un clima muy agradable, para que la gente, incluso pudiendo trabajar en casa, pues decida ir a trabajar a este lugar tan óptimo de trabajo. Son personas que han conectado con el dolor. Todos tenemos mucho dolor dentro de nosotros, especialmente por vivir tiranizados por el ego. Pero ¿cuántos dedicamos tiempo a estar solos, en silencio, haciendo nada, sin estímulos, sin distracciones, escuchando, sintiendo lo que pasa en nuestro interior? Claro, cuando hacemos eso, si lo hacemos, nos sentimos aburridos. Estos jefes se aburren. Este jefe dice, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿No? Siempre escapando. Pero el aburrimiento viene en latín, que quiere decir de horrere, quiere decir sentir horror en tu interior. Entonces, claro, con el aburrimiento busco divertirme, busco escapar, busco narcotizarme, evadirme, entretenerme, ¿no? Pero no, estas personas han madurado, han sentido ese dolor, lo han canalizado constructivamente, ¿no? Entonces, claro, estos, cuando están en el ego, no quieren saber nada de mal rollo. De hecho, no quieren saber nada de cosas así profundas que me saquen de mi zona de confort. No. Solo quiero pasarlo bien. En cambio, cuando maduran y se convierten en este líder feliz, no niegan esa otra parte. Como acepto e integro el dolor y el sufrimiento, forma parte de la vida y se aprende mucho de él, mi felicidad no es artificial. Y claro, desde ahí, pues también pues son líderes que tienen mucho que aportar en el ámbito de las empresas, ¿no? La sobriedad sería un poco lo que crea ese clima de verdad, de buen rollo, ¿no? Aquí hay un cuento muy bonito que dice que había un científico que paseaba por el bosque, se encontró con un capullo de mariposa y se acerca y ve, pues eso, proyectándose con conceptos humanos, ve que la mariposa está sufriendo, lo está pasando mal porque el agujero es muy pequeño, entonces saca un bisturí y hace un agujero grande y ayuda a la mariposa a salir, pero la mariposa estaba flácida. Estaba ahí pues, un poco pues, casi estropeada, sus alas, y se muere delante suyo, tú. Y el científico no entiende, mira en la Wikipedia y, ostras, comprende que, claro, la larva entra en la crisálida, donde se producirá un proceso de metamorfosis. Crisis viene de crisálida, o sea, lo que hemos vivido, y no sé si lo estamos aprovechando, es para que creciéramos, para que nos transformáramos, para que de ahí surgiera algo diferente. El ADN de la larva no tiene nada que ver con el de la mariposa, ¿no? Entonces, claro, pues por utilizar conceptos humanos, dentro de la crisálida, pues sí, hay una lucha, hay un conflicto, hay un esfuerzo, hay sufrimiento, pero finalmente la mariposa rompe por sí misma la crisálida cuando está preparada para pasar a su siguiente etapa evolutiva, ¿no? Entonces, claro, insisto, el sufrimiento es inútil para unas cosas, porque tú sufres y no cambia nada, te quejas de tu jefe no cambia, ¿verdad? Te quejas de tu empresa, del sistema y esto no cambia, sufrir es inútil, engorda tu egocentrismo, tu ego, tus traumas. Pero sufrir, y los que habéis sufrido lo sabéis, es muy importante. El sufrimiento es el motor del cambio. Entonces, claro, hay muchas empresas que del mismo modo que una persona no cambia ni empieza a conocerse hasta que su situación deviene insoportable a nivel emocional, muchas empresas no empiezan a cambiar hasta que su situación económica empieza a devenir insoportable, ¿no? Entonces, claro, cuando una empresa empieza este proceso de cambio, se da cuenta de que la empresa no cambia, lo que cambia son las personas. Las personas no cambian, lo que cambia es su mentalidad. Y la mentalidad está compuesta de creencias, de valores, de formas de entender la vida. Entonces, claro, si tú ahora mismo no te has cuestionado tu mentalidad, seguramente sigues tiranizado por tu herida de nacimiento, has construido ese ego. En cambio, si empiezas este viaje de autoconocimiento y de transformación, puede devenir ese auténtico liderazgo. Soy líder de mí mismo, puedo, por ende, liderar a otros. Bueno, hemos hecho un pequeño repaso, generalista, insisto, todos tenemos de todos. Hemos visto los viscerales, tenemos pues, de jefe perfeccionista al líder pues, más visionario, tenemos el jefe invisible al líder participativo, de jefe sheriff al líder más justo, de jefe paternalista en los emocionales al líder servicial, de jefe vanidoso al líder emprendedor, de jefe egocéntrico al líder creativo,
de jefe ermitaño a líder innovador, de jefe paranoico a líder valiente, de jefe inmaduro a líder feliz. Son arquetipos, insisto, todos tenemos de todos, pero os aseguro que en la medida que empiezas a profundizar vais a entrar en contacto por una experiencia con esa herida, con esa sensación. Y cuando uno conoce su herida, cuando uno conoce su conflicto, empieza a intuir cuál puede ser su potencial, ¿no? Bueno, simplemente antes de seguir, como siempre, compartir proyectos que hemos liderado por si os pueden interesar. Como siempre, ya sabéis, a mí me apasiona la educación. La educación para mí es lo principal que hemos de revolucionar. Si conocéis a chavales entre 15 y 25 años, los expertos les llaman la generación perdida, porque han sido educados desde una perspectiva industrial para afrontar un mundo que ya no existe, porque el mundo ya está en plena era del conocimiento. Entonces, todas las consignas que hemos recibido, estudiar mucho, sacar buenas notas, todo esto ya no sirve para afrontar el nuevo mundo, ¿no? Entonces, que sepáis que existe la Academia, que es una fundación que funciona sin dinero, con voluntariado, que promueve educación emocional gratuita, 100 horas de educación emocional gratuita para adolescentes entre 16 y 22 años. Y ya está presente en 20 ciudades, ¿no? Entonces, no se trata de que las madres nos los traigan, sino como es gratuito, son los chavales los que tienen que decidir que eso puede ser una buena inversión para ellos. Luego también está el máster, que es para la crisis de los 40, para personas que están en un momento, pues eso, están en una crisálida, pero no saben muy bien por dónde tirar, pues es un proceso pedagógico para cuestionarte, trascender todas esas creencias que nos han sido impuestas por esta sociedad obsoleta, para que dé a luz una nueva visión, una nueva conciencia, una nueva mentalidad, y las personas sepan ser felices por sí mismas, descubrir su propósito de vida, ¿no? Emprender un camino más responsable. Y si os ha motivado estos perfiles, que sepáis que están un poco basados en el eneagrama, esta herramienta que me apasiona, y que bueno, pues hago un curso de autoconocimiento, de autoliderazgo a través de esta herramienta, pues el 4 y 5 de julio en Barcelona. Y si os motiva el tema de la reinvención profesional, pues también, que sepáis que en noviembre también impartiré un curso para acompañar a personas en este proceso de reinvención profesional. Y nada, dicho esto, muchas gracias por vuestra atención, espero que la charla pues, os haya interesado y os haya sido de interés. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y en mi página web borjavilaseca.com podrás disfrutar de más recursos gratuitos relacionados con el apasionante viaje del autoconocimiento.